Claudio Abruj, ¿cómo le va? ¿Bien? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Gracias por haber venido. No, al contrario. Bueno, ¿cuál es la primera apreciación después de esto que acabamos de comentar? Este documento durísimo, ¿no? Inclusive con la reivindicación de la lucha armada y de alguna manera acusando al gobierno de ejercer ciertas cosas que uno podría remontarse al propio gobierno militar. Lo primero que hay que decir es nuestro total repudio a lo que fue la última dictadura militar y al plan sistemático de terrorismo de Estado que se instaló y que en esta fecha, la fecha emblemática donde comienza todo ese proceso, se tiene que conmemorar y homenajear. Y esto es lo primero que tenemos que decir como posición de gobierno. Nuestro absoluto repudio y nuestro homenaje a todos que perdieron la vida, fundamentalmente, en aquellos años. Segundo, decir que creo que se pierde una oportunidad de elevarnos como sociedad. Hemos visto un acto, yo pedía hoy justamente en una nota de opinión mía en otro medio, que no tenerlo de consideraciones que no tengan que ver con la memoria, y este fue un acto netamente opositor, que tiene una lógica que viene de antes de que este gobierno asumiera. Recordemos cuando fue en la campaña, toda la campaña de miedo y de prejuicio hacia el espacio Cambiemos, y todo lo que se vino desatando con mentiras y supuestas premisas que se vienen dando sobre este gobierno, y al llegar hoy al extremo de, como nunca, comparar el gobierno y al presidente con la dictadura, con los dictadores, los cánticos mismos cantados desde el palco de Macri y Basura, vos sos la dictadura, que alejan y distraen de lo que era el objetivo de un día de conmemoración y homenaje como debía ser hoy, que era un día de memoria fundamentalmente. Y creo que también se le faltó al ejercicio de la memoria. Me parece que en un día como hoy había que ahondar mucho en explicar qué fue el proceso, con todas sus connotaciones, pero también recuperar todo lo que democracia y la lucha de los organismos, muchos de ellos, han logrado durante todos estos años. Es imposible un acto de memoria no reivindicarlo al presidente Alfonsín, no reivindicar el trabajo de la CONADEP, no reivindicar el trabajo de las juntas militares, no reivindicarlo, homenajearlo, mencionarlo al fiscal Estracera, no hablar de la creación de la CONADI como una figura estatal para la recuperación de los nietos, poner en su justo lugar la decisión de Kirchner de volver a los juicios. Me parece que hay muchas cosas que le tenemos que dar a los más jóvenes y a las generaciones futuras en estos actos de memoria, y no convertirlo en un espacio que es de alimentación de un sector político y nada más. Los carteles en su mayoría tenían como consigna son 30.000, insistiendo con el número de desaparecidos. Usted en Radio Mitre dio una entrevista en donde habló de que son 8.500 de acuerdo a lo que marca el Nunca Más. Parece que es una discusión que no termina, ¿no? Y no termina porque esto lo han tomado como un bastión sacrosanto que no se puede debatir. Y esto es lo que ha pasado en estos últimos 12 años. El tema de los derechos humanos y fundamentalmente el tema de lo que pasó con la última dictadura se instaló como agenda de política, pero se cerró toda posibilidad de debate. Entonces, cualquiera que quiera profundizar, instalar los temas que están pendientes, es tildado de autoritario o de dictador o de genocida. El número de los 30.000, yo lo dije cuando fue la polémica con el exministro Lo Pérfido, que a mi criterio, lo dije en su momento, fue mal planteado en tiempo y forma. El número de 30.000 hay que respetarlo, y yo lo respeto mucho, como un número simbólico, tal cual es, y que fue constitutivo de una lucha por la verdad, la memoria y la justicia en los años más oscuros, cuando no se tenía información, cuando el poder estaba muy cerrado, los militares no daban información, las madres, como vimos en el video, buscaban a ciegas alguna respuesta, y obviamente es la víctima la que va poniendo, en función de los datos que puede recoger, números. Y ese número hay que respetarlo. Y hay que respetarlo toda vez que las investigaciones no están terminadas. Hay 590 juicios en camino, pendientes. Hay información que sabemos que están, que los militares los tienen y que no se han dado, que tiene que ver con el destino final de los desaparecidos, que tiene que ver con la apropiación de las personas, hoy adultos, niños en su momento. Pero vis a vis con eso,
La CONADEP, que es irrefutable y que dio fundamento al juicio a las juntas, dio 8.500 personas, casos concretos denunciados. El registro único de víctimas del terrorismo creado por el gobierno kirchnerista, firmado por el ex secretario de Derechos Humanos Martín Fresneda, habla de 8.300 personas. Pero entonces, ¿cómo debería quedar el tema? Si el número de 30.000 hay que respetarlo como simbólico. En ese punto. Hay que dar dos cifras. Hay que hablar de los 30.000, pero en la medida que no está terminada la investigación, claro, ese número queda abierto. Esto es lo que estoy diciendo. 8.500 es lo que tenemos hoy. Mañana aparecerá otro repositorio con mayor información, aparecerá más gente, porque aparte los números 30.000 como construcción es una vez 30.000, cada uno es 30.000, que vamos sumando. Cuando uno dice 6 millones de judíos, es 6 millones de veces uno. Entonces, a medida que los juicios vayan avanzando, que haya cada vez más denuncias, que se puedan incorporar datos, vamos a ir llegando al número. Entonces, por eso no está cerrado el número y no está bien esa discusión. Hay un error conceptual, ¿no? Que pareciera ser que el 30.000 es más que 8.500. Claro. La realidad es que 1 o 30.000... es la magnitud de la tragedia. La violencia ejercida desde el Estado es absolutamente juzgable y repudiable. De todas maneras, en un tema sensible, entiendo que ciertas expresiones pueden efectivamente molestar y herir a personas que han intentado durante una vida entera luchar por encontrar el paradero de sus hijos, de sus nietos, y que por ahí al pasar una cifra así pueda sonar absolutamente hiriente. Y lo puedo comprender como miembro de la sociedad, ¿no? Yo adhiero y por eso yo defiendo el número de los 30.000 y pido que no se lo maltrate desde la política. No es un debate, decir quién tiene razón sobre estos números. Tiene que ver con un proceso de búsqueda, un proceso histórico de recuperación de la verdad, de la memoria, que ha ayudado mucho. No nos maltratemos, esto es lo que yo planteo. El análisis, después de escuchar este documento y viendo que efectivamente inclusive Eve de Bonafini repudió a Estela de Carlotto, y uno como adulto que digamos que nos crecimos con esta historia, con esta lucha, con esta investigación, da cierta tristeza. ¿Por qué ocurre esto? Y si esto responde solamente a intereses políticos, ¿y por qué se lo acusa concretamente al gobierno de la persecución política? Si efectivamente no se está ayudando lo suficiente para trabajar sobre esas investigaciones que todavía están abiertas, sobre la búsqueda de los nietos. Sí, lo que más duele frente a escenarios que se plantearon es ver que justamente se están continuando con los juicios de lesa humanidad, que es política de Estado, que no hemos achicado ningún programa, que seguimos sosteniendo y que somos, igual que la mayoría de la sociedad, defensores de los derechos humanos. Porque lo que pone en tela de juicio es lo que criticamos. Los derechos humanos nunca es de un gobierno de turno, no es de un partido político como lo que se quiso apropiar el gobierno anterior. La disputa entre Estela, o las divisiones entre Estela y Eve, son históricas. Ahora salen más a la luz y donde Eve Bonafini, yo debo decir, hizo un acto de sinceramiento. Algo que nosotros decíamos, había dejado de ser una militante por los derechos humanos para ser una militante política. Eso lo que hizo hoy fue, ayer, con sus declaraciones, fue blanquear esta situación. Cuando ella ya el año pasado, apenas asumimos, lidera la resistencia al gobierno democrático, quien se ufane de ser un defensor de los derechos humanos, jamás puede ponerse en ese terreno de resistencia a un gobierno democrático. Y esto tiene que ver también con la cooptación que hizo el gobierno anterior con respecto a los derechos humanos, algunos de ellos. Igual Estela de Carlotto insiste con que el gobierno ha cerrado centros de derechos humanos. Lo que nosotros hemos hecho no es cerrar, es cambiar una lógica. Nosotros decimos, tenemos una Secretaría de Derechos Humanos muy fuerte, que está continuando muchos de los programas y que es transversal a todo el gobierno. Lo que hemos encontrado nosotros en el gobierno es dependencia de derechos humanos en todos los ministerios. Y en muchos de ellos se ha reordenado la tarea y en muchos se trabaja en colaboración con la Secretaría de Derechos Humanos, pero no se ha cerrado ningún área, no se ha dejado de cumplir ningún mandato. Somos respetuosos del sistema internacional de derechos humanos, tenemos una convicción con la democracia y tenemos un diálogo fluido con Estela. Y ella sabe muy bien que todos los trabajos que tienen que ver con la CONADI, esto continúa, que los juicios de lesa humanidad continúan. Son todos los abogados que tenemos en los juicios de lesa humanidad, la mayoría son de la gestión anterior.
Y están ahí por su calidad profesional, no por otra cosa. Uno de los principales reclamos que se le hace al gobierno justamente es la detención de Milagro Sala, ¿no? Como símbolo, ¿no?, de persecución política. También tiene que ver con toda esta pelea política y opositora. Nosotros dijimos desde el primer momento, Milagro Salas es una ciudadana que tiene que rendir cuentas ante el requerimiento de la justicia, en el ámbito de la provincia de Jujuy, con la autonomía que tiene Jujuy y la independencia del Poder Judicial en Jujuy. Hemos dado todas las respuestas, Jujuy ha dado todas las respuestas, y el recorrido nos ha dado la razón. Hoy está en el ámbito de la Corte Suprema de Justicia, y lo que la Corte Suprema de Justicia decida sobre el fondo de la cuestión, sobre su prisión arbitraria o no, la prisión preventiva, y sobre si tiene fueros o no tiene fueros por ser una parlamentaria, esto es lo que deberemos acatar. Lo que se hizo fue tratar de politizar el tema Milagro Salas, y nosotros dijimos siempre, Milagro Salas no es una enemiga del gobierno. El gobierno no se planta en una relación de enemigo con Milagro Salas. Es una ciudadana que tiene que rendir cuenta por su tarea como dirigente social a la justicia que la requiere. Lo que quizás reclaman los organismos de derechos humanos es que no ven en el presidente Macri así como un concepto, una afirmación contundente de dictadores, de asesinos. Digamos, pareciera que el presidente es muy correcto desde su investidura en condenar a la dictadura, pero que por ahí no le pone el énfasis que le pueden poner otros políticos, quizás más cercanos a Eve de Bonafini o a Estela Carlotto. Entonces, eso es lo que para ellos por ahí genera dudas de Macri, de si efectivamente condena con total dureza a los dictadores. En definitiva se trata de estilos y de miradas. Obviamente el presidente Macri tiene su estilo, nuestro gobierno tiene un estilo que no tiene nada que ver con el fervor, el fanatismo que ponía el gobierno anterior. Ahora, lo que tenemos que mirar es en cuanto a los gestos y conductas. Este gobierno tiene una Secretaría de Derechos Humanos, continuadora de muchos de los programas que vienen desde la democracia. Esto es una decisión del presidente, no es una decisión arbitraria de Abruz que dice vamos a seguir con los juicios de lesa humanidad. Esto le compete a la justicia, hay que dotar a la justicia de todos los elementos. No hubo ninguna política en contra de esto, y por el contrario, hoy se están revisando los contenidos educativos en las escuelas, y toda la política en general del presidente Mauricio Macri tiene que ver con los derechos humanos. Él en sus 3 objetivos planteó, hay 2 que son muy claros. Uno es pobreza cero, como una meta a llegar. Y cuando habla de pobreza cero, habla de plena ejecución de todos los derechos humanos, que es el acceso a la salud, a la educación, al trabajo, a la vivienda, que es una agenda que fue olvidada o puesta en segundo plano, si no estaríamos en el estadio que estamos hoy como sociedad. Y el otro objetivo es unir a los argentinos. Cuando habla de unir a los argentinos, habla del respeto a la ley, habla del diálogo, habla de los valores, el respeto a la vida, al encuentro, a las diferencias. Creo que es contundente. En su último discurso en las Naciones Unidas, su primer discurso en Naciones Unidas, 7 veces habló de temas de derechos humanos. Los actos están relacionados, quizás no están relacionados como con este fervor que se planteaba en el gobierno anterior. Hablando de fervor, Estela Carlotto acaba de hacer una declaración indicando que Abruz dice barbaridades, como una de las representantes posiblemente más importantes y más visibles de estas organizaciones de derechos humanos, y hoy, con el cargo que usted ocupa, ¿qué le pasa internamente si efectivamente siente que por ahí hay algo que se ha quebrado o que es necesario recuperar para trabajar en conjunto en pos del beneficio de toda la sociedad, que llegara a la verdad? Sí, a ver, vuelvo a decir, con Estela tenemos muchísimo diálogo, telefónico y personal. Tenemos muchísimas diferencias. La primera diferencia que ella siempre dice es que añora la cercanía y la intimidad que tenía con el gobierno anterior de consulta. Bueno, no la tiene en este gobierno. ¿Por qué? Porque nosotros trabajamos de acuerdo a necesidades y resolución de situaciones. O sea, ella es un organismo de derechos humanos importante en la sociedad, pero con la misma importancia que tienen cientos o miles de organizaciones de la sociedad civil. No es una parte del gobierno. Yo me preocupo de resolver muchísimas situaciones que tienen que ver con la CONADI, con el funcionamiento de abuelas mismas, con los juicios, y eso es así. Ella puede pensar de mí en este momento que no está de acuerdo y lo tilda como barbaridad, como yo tildo que es una barbaridad integrar un palco donde estén diciendo lo que están diciendo el presidente Macri semejando con la dictadura, que aunque ella no lo haya dicho, es compartir ese palco, ese discurso la hace corresponsable.
Ahora, este es mi pensamiento, es el pensamiento de ella. Eso no tiene que cerrar la posibilidad de seguir trabajando por la búsqueda de los nietos y los chicos apropiados, que es el objetivo fundamental de Estela y de Abuelas. Claro, igual no es un organismo más de derechos humanos, ¿no? No es un organismo más. Pero no es que no sea una lucha entre quién es más derecho, digamos, tiene más derechos humanos, pero evidentemente Abuelas está detrás de una lucha, digamos, central de la recuperación de nietos secuestrados. Pero una cosa es la misión y el objetivo que nosotros ayudamos. Nosotros apoyamos económicamente en forma muy importante a Abuelas. Muy importante. Y yo he corregido atrasos y desvíos que había en esos convenios, pero porque estoy convencido de esa misión. Yo he estado en el aniversario de Abuelas el año pasado, he ingresado con un obsequio para Estela porque reconozco esa misión. Punto. Creo que tenemos que ordenar la discusión con ella en cuanto al cumplimiento de esa misión. Todo esto que pasa después que tiñe la tarea, bueno, es parte de lo que tenemos que ir corrigiendo con el tiempo. Es que es muy extraño lo que pasa realmente. Uno, por ahí otro país no entenderían qué pasa acá, pero usted dice que la Secretaría continúa la política incluso del gobierno anterior. En algunos temas. ¿No? En algunos temas, y nosotros hemos introducido nuevos temas. Sin embargo, el derechos humanos dice que Macri es la dictadura. En planes sociales continúan incluso los planes del gobierno anterior. Sin embargo, dicen que hambre al pueblo. Entonces, es muy extraño lo que pasa acá. Hay una realidad que indica que hay una continuación, sin embargo la oposición dice que son lo peor. Porque está tenido todo de la política y en un año electoral está todo mucho más exacerbado. Cuando estamos asistiendo a la discusión docente y entendemos que se está trabando la discusión por una cuestión política y no por el objetivo primordial que tiene que ver el aumento salarial y la política educativa, uno entiende en qué escenario estamos planteándonos la relación de oposición y oficialismo. Y está todo tenido por esto, desgraciadamente. Y tiene que ver con este cambio que se está dando en la sociedad argentina. Y por eso digo, cuando uno analiza que el acto de hoy fue fuertemente, como explicaba bien recién el periodista, tenido del kirchnerismo y con actos que están divididos en tres ramas opositoras, el kirchnerismo por un lado, Eve Bonafini por el otro, la izquierda más dura por el otro, y es muy difícil de entender, pero lo tiene que entender desde la oposición política que desvirtúa el sentido estricto de la memoria. Por último, cortito, usted mencionó que efectivamente los militares no han brindado toda la información que pueden tener. ¿Se está trabajando? A ver, esto se trabaja, lo tiene que trabajar la misma fuerza. Nosotros no trabajamos, nosotros exigimos la información permanentemente en cualquier discurso político. Esto sería un gran avance, como también se exige que los militares reconozcan, los acusados, los inculpados reconozcan lo que han hecho. Y ese perdón todavía, ese pedido de perdón no ha llegado. Y eso también es necesario, como tampoco ha llegado un pedido de perdón de los grupos que se armaron contra la democracia en su momento, y bueno, que la dictadura o los militares con permiso de la democracia comenzaron a reprimir, porque esto también hay que decirlo, el decreto de aniquilamiento de la subversión es de la democracia. Después los militares subvertieron todo esto y generaron lo que generaron. Pero por eso digo, como conclusión me parece que estamos en un proceso que hay que empezar a canalizar el debate y que nos ayude a procesar bien toda esta historia reciente de la Argentina, que tiene muchas ventanas cerradas que no se han investigado. Claudio Bruch, muchas gracias por haber venido. No, al contrario, gracias a ustedes por el tiempo.